libro o este versículo en Filipenses, porque a lo mejor cuando pensamos de qué sacrificio hizo el Señor Jesucristo por nosotros, pues así rápidamente podemos llegar a pensar que ese sacrificio, lo que tuvo que entregar Jesús para rescate nuestro, pues fue dar su vida en la cruz. Pero hay cosas más profundas y se nos habla aquí en Filipenses. Y me gusta mucho este versículo porque ahora que entendemos lo importante que es Cristo en nuestras vidas, conforme al libro de Hebreos, que ya estamos en el último capítulo del libro de Hebreos, el capítulo 13, pero desde el primer capítulo de Hebreos se nos da esa información de qué tan importante es Jesús en nuestras vidas, a tal grado que el primer versículo de este capítulo de Hebreos empieza: Dios hablando a los padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo. Fíjate cómo en el primer parte de Hebreos se nos revela a Jesús no como una persona normal, no como una persona común como tú y como yo, una persona ordinaria, sino se cataloga a Jesucristo como el Hijo de Dios. Después, si tú y yo seguimos en los demás capítulos, se nos habla de la preeminencia de Jesús superior a los ángeles. Eso nos hizo entender que Jesús no forma parte de la creación, sino que Jesús fue formador de esta creación. Después se nos habla que Jesús es superior ¿a quién? A Moisés, a Abraham, a aquellos personajes en el Antiguo Testamento que fueron usados para poder impactar a las personas que estaban alrededor de ellas. Luego se nos dice Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, haciendo comparación a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. No todos tenían el privilegio de ser sumos sacerdotes. Ese privilegio venía de la descendencia hacia la tribu de Leví, pero ni aun todos los de la tribu de Leví tenían esa oportunidad de ser sumos sacerdotes, sino aquellos descendientes de la casa de Aarón. Y aun siendo hijos de Aarón, solamente tenía que haber un sumo sacerdote. Y cuando se nos dice Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nos está diciendo Jesús es mayor, mejor, porque el sumo sacerdote era el encargado de ofrecer expiación por el pecado de él mismo y del pueblo, pero Jesús hizo un solo sacrificio, no por redención suya, porque él era perfecto, sino por redención nuestra. Y entonces a lo largo de Hebreos vamos comprendiendo la importancia de Jesús. Pero ahora en Filipenses nos habla un poco más allá de lo que Jesús pudo representar en nuestra vida cuando Él estuvo aquí en estos 33 años, en esos 3 años de ministerio, porque Hebreos nos describe la importancia de Jesús en la tierra, pero aquí en Filipenses nos abarca más el sacrificio que Jesús tuvo que hacer, que no solamente fue en la cruz, sino el dar su vida en la cruz fue parte del sacrificio que Jesús tuvo que hacer. Y en este versículo 5 de Filipenses nos empieza a describir todo lo que Jesús tuvo que dejar, siendo Él el creador de la creación, siendo Él parte de esta Trinidad, siendo Él el poderoso, el omnipotente, el omnisciente, todo lo que tuvo que dejar para hacerse hombre, hacerse persona como tú y como yo. Por eso nos dice este libro en este versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, y nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Pues siendo Dios mismo, tuvo que humillarse para ser como tú y como yo, un humano con necesidades, una persona que necesita de agua, que necesita de alimento para poder subsistir, una persona que es dependiente de algo. Jesús, siendo el creador de todo, no dependía de nadie, sino de él mismo, pero tuvo que tomar ese sentimiento de amor
hacia nosotros que estábamos perdidos, que estábamos en el pecado, que estábamos alejados, que estábamos enemistados con Dios, y tuvo que hacerse un humano dependiente de los factores externos. Porque tú y yo en ese sentido somos dependientes de los factores externos. Porque el día que deje de entrar alimento a nuestro organismo, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. El día que deje de entrar líquido a nuestro organismo, vamos a morir. Y Jesús tuvo que humillarse, rebajarse a esa necesidad humana para poder traer el rescate a nuestras vidas. Entonces vemos que el sacrificio de Jesús no solamente fue dar su vida en la cruz, sino que englobó un proceso atrás que nos habla de la humillación que Él tuvo que pasar. Y nos dice que ese sentimiento que Jesús tuvo hacia nosotros, y el decir voy a despojarme de todo por amor a ustedes, debe de estar también en nuestras vidas. Debemos de despojarnos de todo por amor hacia nuestra familia. Tenemos que despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, del que yo tengo la razón, para poder ser de bendición para mis hermanos en la iglesia. Tenemos que vivir ese sentimiento que tuvo Jesús para con nosotros, ese sentimiento de amor. Y dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, se rebajó a ser siervo, una persona como tú y como yo, sirviendo no solamente a Dios Padre, sino sirviendo también a las personas que estaban alrededor de Él. Tomando un papel de hijo y siendo buen hijo con su madre María, siendo un buen hijo con su padre José, siendo un buen hermano con sus hermanos, siendo un buen amigo con sus amigos. Estuvo dispuesto a llevar esa vida que tú y yo llevamos, que tú y yo la merecemos por ser personas pecadoras, pero Él no la merecía porque Él nos creó, porque tú y yo fuimos formados por medio de su decisión. Eso en otra epístola Pablo nos dice que todo lo creado ha sido pasado por medio de Jesús, y no hay cosa creada que no haya sido pasada por Jesús. Y Él vino a esta tierra a servir, a ser un siervo, una persona que seguía una orden, una instrucción de alguien superior, siendo Él superior. Y muchas veces nosotros no queremos ser obedientes, y muchas veces nosotros somos desagradecidos con aquellos que quieren algo bueno para nosotros. Por eso es parte del crecimiento humano y también en nuestra fe, el ser obedientes, el ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, el tomar con responsabilidad lo que tenemos, con amor, aprender de Jesús. Siendo Dios, vino a servirnos, porque a lo largo de toda la vida de Jesús, y los días miércoles que estás invitado, tenemos servicio a las 7 de la tarde, estamos viendo los milagros de Jesús, y parte de las historias que se nos narran en los libros evangélicos de la historia de Jesús. Él nunca se sirvió, Él nunca se aprovechó de las personas, al contrario, las personas se aprovechaban de Jesús, a tal grado que había multitud siguiendo a Jesús, unas porque querían ser salvos, otras porque querían ser sanadas de alguna enfermedad, otras porque querían ser alimentadas, otras a lo mejor por curiosidad. Pero Jesús satisfació las necesidades de cada uno de estos grupos a los cuales ellos venían a Jesús. Jesús vino a servir.
Jesús vino a suplir las necesidades de las personas. Por eso Mateo capítulo 9 nos habla del sentimiento del corazón de Jesús, que al caminar por las aldeas, que al pasar por los pueblos, al ver a la gente con necesidad, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Y tú y yo tenemos que tener esa parte de servicio también. Que no estamos aquí para que nos sirvan, sino estamos aquí para servir. Para decirle a mi hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué estás pasando por necesidad? Y si yo puedo, estoy aquí para apoyarte. Y toco este punto porque el capítulo 13 nos habla de los deberes del creyente, de las acciones, de las actividades que tú y yo tenemos que hacer. Y con Jesús tenemos el mejor ejemplo de lo que tú y yo tenemos que venir a hacer. El servirnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros. ¿Cuántos de ustedes a lo largo de la semana que terminó le mandaron un mensajito a algún hermano preguntándole cómo estás, cómo te encuentras, en qué te puedo servir, en qué te puedo apoyar? ¿Cuántos de nuestros líderes le marcaron a algún hermano para decirle cómo estás? Te llamé para darte ánimo, para darte palabras de ánimo. Son cosas tan sencillas que no nos llevan mucho tiempo, pero que traen un gran impacto en la vida de nuestros hermanos, que traen un gran impacto en el ánimo, en el estado anímico de nuestros hermanos. Y yo quiero invitarlos a que vivamos una vida como creyentes, no solamente de palabras, sino con hechos, que es lo que se nos pide. Porque ¿sabes quiénes eran personas solamente de palabras, pero no de hechos? Los fariseos. Y muchos de nosotros, y me incluyo a mí también, llevamos una vida como fariseos. Llevamos una vida pensando que solamente el decir palabras y no cumplirlas son suficientes. Y toco el punto de los fariseos porque ahorita lo vamos a ver en Hebreos. Y la vida de Jesús fue totalmente contraria a la vida de los fariseos y de los saduceos y de todos aquellos conocedores de la ley. Ellos conocían la ley, Jesús también conocía la ley, pero Jesús la vivía, la practicaba. Los fariseos solamente lo hacían con palabras, con pensamientos, y hasta ahí se quedaban estancados. Y tú y yo somos llamados a vivir la palabra, pero la palabra correcta, y practicarla y ser de bendiciones para las personas, para la comunidad, para la iglesia, para nuestra familia. Versículo 8: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dejó sus privilegios que por ser el Dios se merecía. Dejó de ser de cierta manera alabado y servido por los ángeles allá en el cielo. Vino a este mundo, se sometió, fue siervo y se sujetó a la voluntad de su Padre, el que fue obediente hasta la cruz y hasta la muerte por amor a nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, y quiero que mires a tu hermano de atrás, de al lado, de adelante, estás dispuesto a dar tu vida por él? Porque tenemos que darla, así como Jesús dio su vida por nosotros. A lo mejor si hacemos una dinámica y te digo, ¿cuántos estamos dispuestos a dar la vida por nuestro hermano de la iglesia? Y vamos a ser sinceros, muchos van a decir, ¿qué van a decir? ¿Qué peros van a poner algunos hermanos? ¿Qué peros podemos poner? Soy muy joven para morir. Soy muy joven y guapo para morir. Tengo familia que cuidar, tengo hijos que cuidar, tengo responsabilidades, tengo trabajo. Pero si tú y yo llevamos nuestros peros con los peros que pudo haber puesto Jesús, ¿cómo yo voy a morir por ustedes si ustedes son creación mía? Jesús dio su vida. Entonces nosotros debemos de tener ese sentimiento de dar la vida por nuestra iglesia, por los miembros de nuestra iglesia. A lo mejor somos diferentes en carácter, en pensamientos,
en actitud, obviamente en rasgos físicos, pero todos somos unidos por el Espíritu Santo. Y nos vamos a ver por los años restantes, por la eternidad. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, eso nos hace aferrarnos, a amarnos unos a otros, porque sabemos que ahorita nos estamos viendo y a lo mejor por un tiempo temporal, a lo mejor en unos 20, 30 años el pastor Misael es llamado a la presencia de Dios. Pero me van a ver cuando todos estemos en el cielo. Vamos a estar juntos, conviviendo, alegrándonos, gozándonos, disfrutando de esa fe que tenemos ahora, de esa paciencia que hemos tenido a lo largo de los años, que nuestra fe era real y que ahora en el cielo está el resultado, el fruto de nuestro esfuerzo. Y eso me hace particularmente a mí amarlos a ustedes, porque entiendo que ustedes son mi familia, y no una familia temporal, sino una familia eterna, que nos vamos a estar viendo en la nueva Jerusalén. Por eso es que Jesús dio su vida, porque Él entendía que aquellos que iban a creer en Él iban a estar con Él para siempre. Por eso cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para que Él diera su vida, Él le dice a sus discípulos: me tengo que ir, pero voy a venir y los voy a tomar, y a donde voy a ir les estoy preparando morada, para que ahí donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y eso nos está describiendo el grande amor que Jesús tuvo hacia nuestras vidas. Ahora yo te pido encarecidamente que mostremos ese amor que Jesucristo tuvo con nosotros, que mostremos ese amor como familia que somos. Que busquemos el bien de nuestro prójimo, que nos busquemos unos a otros, que nos procuremos unos a otros. Eso podemos aprender del sacrificio de Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor hacia nosotros, por amor a sus hermanos. ¿Y cuál fue el resultado de esta muerte? La salvación hacia nosotros, pero también hubo un galardón, un premio para Jesús. Versículo 9, 10 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y después de haberse humillado hasta lo más bajo, hasta donde ya no había hasta donde más, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y la palabra sumo quiere decir un distintivo que es lo máximo, que ya no hay más después de esa palabra. Ya no hay forma de agradecer, de darle honor, merecimiento a alguien después de la palabra sumo. Y a Jesucristo se le dio esa máxima palabra, lo exaltó hasta lo sumo. Después de ese sacrificio, después de esa humillación, después de todo lo que tuvo que pasar por nosotros. Y ahora sí te voy a invitar a que vayas conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 14. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura al primer versículo, al versículo 10 de Hebreos 13. Ya estamos a unos versículos de terminar Hebreos. Dice la palabra del Señor, todos juntos: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Puedes tomar tu lugar. Y estos versículos que vienen a lo mejor son un poco complejos de poder entender. Versículo 9, que fue en el que nos quedamos el domingo pasado, nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y veíamos, hermanos, que nos estaba haciendo una referencia hacia la ley, hacia aquellos hermanos
judíos que pensaban que cumpliendo la ley estaban agradando a Dios, cuando ya se nos ha dicho que nosotros podemos agradar a Dios por medio de Cristo. Esto es vivir bajo la gracia. Por eso en este versículo se nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y el comprender la gracia es saber que hemos sido reconciliados, santificados, redimidos, justificados, que vamos a ser glorificados gracias a nuestra fe puesta ¿en quién? En Jesús. Por eso los fariseos era difícil que fuesen salvos, que fueran transformados en su mente y en su corazón, porque ellos seguían creyendo que la ley que se le había dado a Moisés los iba a reconciliar con Dios, los iba a acercar a Dios. Y no solamente eso, sino que a lo largo de la historia, aquellos conocedores de la ley, como los fariseos, los saduceos, los escribas, no solamente vivían la ley, sino que también se ponían a preguntar: bueno, ¿cómo podemos hacer mejor esta ley? ¿Cómo puede ser más útil esta ley en nuestras vidas? Y entonces ellos divagaban y formaban nuevas ideas que decían: es que es conforme a esto. Y formaban las famosas tradiciones. Una de esas tradiciones que tiene que ver con el aspecto de purificarse era el lavamiento de manos. Ellos leyendo la ley dijeron: la purificación de nuestro cuerpo puede hacerse más efectiva si tú y yo antes de comer, antes de ir al baño, nos lavamos las manos. Y suena agradable, suena bueno. ¿Cuántos de nosotros nos lavamos antes de comer las manos? ¿Cuántos de nosotros nos lavamos después de ir al baño, después de estar jugando en la tierra o de tocar cosas que no están limpias? Y es bueno. Pero ¿cuál fue el problema? Pues que en alguna ocasión Jesús les dijo que ellos se excusaban diciendo que los recursos que tenían preferían dárselo a Dios antes que a sus padres. Y ahí es cuando Jesús dice: ustedes han hecho tradiciones y esas tradiciones los han alejado de Dios, porque es mejor ayudar a los padres antes que dárselo a Dios. Y los fariseos tenían muchas más tradiciones. Parte de esta tradición también del lavamiento de manos, Jesús les dijo: es que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de nosotros. Por eso tenemos que entender que lo que sale de nosotros, estaba hablando de palabras, de acciones que pueden llegar a lastimar a nuestros hermanos, que pueden llegar a lastimar a nuestra familia, y que tú y yo tenemos que tener cuidado de aquellas acciones, que tú y yo tenemos que ser conscientes y responsables de lo que sale de nuestra boca, de lo que sale de nuestras acciones. Y entonces en este versículo 10 de Hebreos, que nos dice: tenemos un altar, y cuando está hablando de un altar, está haciendo referencia del simbolismo de la presencia de Dios, y que ese altar está representando a Jesús. Jesús es nuestro altar, Jesús es donde tú y yo podemos estar y saber que está la presencia de Dios, porque no solamente está ahí la presencia de Dios, sino que por medio de Jesús tú y yo somos reconectados, somos unidos una vez más con nuestro Dios. Y luego dice: del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Pero ahora menciona el altar y después dice: pero no tienen derecho de comer aquellos que sirven al tabernáculo. Cuando está hablando de aquellos que están sirviendo al tabernáculo, está haciendo referencia a aquellos que todavía siguen viviendo pensando que la ley de Moisés los iba a poder salvar, porque habían muchos judíos cristianos, conocedores de Jesús, pero empezaban a creer que Jesús no iba a ser suficiente para poder ser salvos. Y entonces volvían a la ley de Moisés y volvían a practicar los
estatutos que se dieron en la ley de Moisés, como el abstenerse de comer ciertos alimentos, como el vestirse de cierta forma, como el hacer ciertas cosas. Y eso alejaba de Jesús. Eran como los fariseos. Muchos de los fariseos creían y catalogaban a Jesús como un rabino, como un maestro, como un profeta, pero no como el Mesías. Y mientras ellos no le dieran la importancia a Jesús como el Mesías, como el Salvador, no iba a poder haber un cambio en sus vidas. Muchos de nosotros le seguimos dando importancia a las cosas que se fueron dadas al Antiguo Testamento, específicamente a esas cosas que les fueron dadas al pueblo de Israel, a esos mandamientos, a esos estatutos, a esa forma de vivir que fue dada para un pueblo específico, en un tiempo específico. Y cuando tú y yo valoramos más esas acciones, estamos desvalorizando el sacrificio, la humillación que Jesús tuvo que vivir por ti y por mí. Hay otros hermanos que le dan más valor a las obras, a las acciones, que a Jesús. Hay hermanos que a lo mejor son muy cerrados. Hay hermanos que piensan que tenemos que dar todo hasta morir siendo perfectos, pero no entienden que la perfección se va trabajando y se va puliendo, y que la perfección se va a cumplir cuando estemos en el cielo. Hay hermanos que ven a un hermano en pecado y lo juzgan y lo condenan. Y nos estamos volviendo de alguna manera muy parecido a los fariseos. Por eso es que llega a este versículo diciendo: tenemos un altar, ese altar es Jesucristo, del cual no tienen derecho de comer todos aquellos que sirven al tabernáculo. Porque hay que entender que las enseñanzas de Jesús no representaban la forma de vivir de los fariseos, ni la forma y el conocimiento de los fariseos no representaba a Jesús. Tú y yo vivimos bajo la gracia, y vivir bajo la gracia es recordar que somos personas imperfectas, con errores, con mal carácter, que vamos a fallar no solamente un día, sino los 365 días del año, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, que estamos en busca de la perfección, pero no somos perfectos, vamos a caer, vamos a fallar. Pero la gracia es recordar que en medio de todas esas fallas está Jesús sacándonos adelante, cambiando nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Que cada uno de nosotros estamos luchando con problemas diferentes, que cada uno de nosotros tenemos debilidades, y que tú y yo estamos aquí para amarnos, así como Jesús nos ama aún en medio de nuestras imperfecciones. Eso es vivir bajo la gracia. Saber que el pastor Misael es bien imperfecto y que necesita paciencia de ustedes hacia mí, y ánimo y palabra de ánimo para poder seguir adelante. Saber que en algún momento uno de los hermanos de la iglesia puede desviarse, y qué tenemos que hacer, con amor, con gracia, hablarle para que él vuelva al camino. Eso es la gracia, y eso es lo que tú y yo estamos llamados a entender, a reconocer y a vivir. Que estamos aquí para que juntos caminemos hacia el objetivo, hacia la meta que tenemos, que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Y que a lo largo de ese trayecto no va a ser fácil. Algunos hermanos a lo mejor se van a detener en medio de la carrera. Algunos hermanos a lo mejor se van a cansar. Y aquellos que estamos más fuertes, aquellos que estamos maduros en la fe, no los vamos a dejar atrás, no les vamos a decir: ahí te veo al rato, hasta que nos alcances, sino que vamos a ir por ellos y jalarlos para que juntos lleguen también con nosotros a la meta. Eso es parte de la enseñanza práctica que Jesús nos enseña cuando nos habla de su humillación.
se rebajó a la altura de nosotros para poder darnos la vida eterna. Y que tú y yo ahora como creyentes debemos de estar buscando, viviendo bajo este altar que es Jesucristo, bajo lo que representa la gracia, y no volver a aquellas cosas que se dieron al pueblo de Israel en la salida de Egipto, porque eso solamente era una sombra de lo que había de cumplirse con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11, y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Puedes tomar tu lugar. Ahora aquí se nos da otros datos interesantes. Versículo 10, al final de este versículo nos dice: de lo cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Hablando, si nos llevamos al tiempo de la ley, ¿quiénes servían en el tabernáculo? Pues los levitas. Si lo llevamos en el tiempo de Jesús, ¿quiénes pensaban estar sirviendo a Jesús, a Dios conforme a la ley? Pues los fariseos, los escribas, los saduceos. Si lo llevamos hoy en nuestra actualidad, ¿quiénes son aquellas personas de las que se nos están hablando en este versículo? Pues aquellas personas y creyentes que piensan que con las obras están agradando a Dios. Cuando tú y yo agradamos a Dios, ¿por medio de quién? De Jesús en nuestras vidas. Si Jesús no está en nuestras vidas, no hay forma de agradar a Dios. Luego nos dice este versículo 11: porque los cuerpos de aquellos animales, hablando de aquellos cuerpos que se ofrecían para holocausto, para expiación de pecados, para la paz, para ofrendas de paz, dice que estos animales cuya sangre, porque acuérdate que para remisión de pecados tenía que haber ¿qué? Sangre, y sin sangre no había remisión de pecados conforme a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. A causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Entonces se ofrecía el animal en sacrificio para expiación de pecados, y ciertas partes del animal eran quemadas. Unas partes eran quemadas en el altar, pero otras partes eran quemadas afuera del campamento. Conforme al Antiguo Testamento, tú y yo podemos encontrar, y dentro de las tradiciones judías, que ellos entendían que el campamento tenía un simbolismo. El campamento significaba las cosas puras para ellas, las cosas santas para ellas, las personas correctas e indicadas para ellos. El campamento pues era como la ciudad de Oaxaca, donde todas aquellas buenas personas convivían, donde estaban aquellos que creían en Dios conforme al Antiguo Testamento, pero las cosas impuras, las cosas inmundas eran quemadas, no en el campamento, no en la ciudad, no en el lugar santo, sino eran quemadas ¿dónde? Afuera del campamento, a las orillas de la ciudad, porque era algo inmundo, porque era algo de pecado. Entonces ellos decían: no podemos contaminar nuestro campamento, no podemos contaminar nuestra ciudad, hay que sacarlo afuera. Y el segundo miércoles que iniciamos la serie de los milagros de Jesús, veíamos un milagro que hizo. ¿Quién se acuerda de ese milagro? Jesús sanando el leproso. ¿Y dónde vivían los leprosos? Eran excluidos del campamento y ellos vivían afuera del campamento, porque ellos creían: este leproso un pecado hizo de seguro, por eso Dios lo castigó. Y veíamos en los relatos de el miércoles que los leprosos tenían cierto tiempo para sanar. Si no sanaban, eran echados fuera del campamento, y al estar fuera del campamento era difícil que pudieran encontrar agua, que pudieran encontrar alimento, que pudieran refugiarse del sol, que pudieran buscar un lugar donde refugiarse del frío. Entonces un leproso
¿qué había, qué era más terrible que tener lepra? ¿Se acuerdan que les dije? La muerte. Porque ese iba a ser el fin de un leproso si no sanaba. Iba a quedar exiliado afuera del campamento esperando su muerte. Y en este versículo, fíjate una vez más que se nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento, porque para la gente, para los levitas, conforme a la orden que se les había dado, estas eran cosas inmundas y no tenían que quemarse adentro del campamento, sino se llevaban a quemar afuera, donde estaba lo inmundo, donde representaba la muerte, donde representaba el pecado, donde estos personas enfermas, estos leprosos, iban a morir por estar excluidos del campamento. ¿Por qué se nos dice de esto? Porque ahora fíjate lo que nos dice el versículo 12 y te voy a pedir que te pongas de pie para poder entender la humillación que tuvo que pasar Jesús por nosotros. Versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Puedes tomar tu lugar. Jesús se hizo abominable ante los fariseos, ante los escribas, y tomó la decisión de ser considerado como restos de animales que eran quemados afuera del campamento, como aquellos leprosos que representaban pecado y que estaban alejados de Dios y eran excluidos del campamento. Jesús tomó la decisión con su acción de hacerse, de cargar con el pecado de los creyentes, de aquellos que íbamos a creer en Él. Porque algo que tenemos que entender, el sacrificio de Jesús está disponible para todos. Pero Jesús murió por aquellos que vamos a aceptarlo. Entonces Jesús cargó con el pecado de los creyentes y se fue afuera del campamento, se fue afuera de la puerta, fue excluido. Por eso te acuerdas, antes de morir, Jesús dice unas palabras y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso hay una parte de la escritura que dice que se hizo anatema por nosotros. Él sabía que al cargar con el pecado de los creyentes, por un momento iba a ser excluido. Esa fue la humillación de Dios. Esa fue la humillación de Cristo, que siendo Él el creador de todo, que siendo Él el que por todas las cosas son hechas, tomó el pecado de personas imperfectas como tú y como yo, separadas de Dios, y por un segundo, por unos momentos, cargó con ese pecado para darnos a nosotros entrada, acceso a la presencia de Dios. Por eso en este versículo de Hebreos se nos está diciendo: mira lo que Jesús hizo por amor a ti y por mí. ¿Cómo podemos decir que hay obras que son mejores que lo que Jesús hizo? ¿Cómo podemos decir que hay acciones que valen más que lo que Jesús hizo dando su vida en sacrificio? No hay forma. Y yo tocaba hace unos momentos al inicio de la enseñanza que muchas veces somos como fariseos, porque llevamos una vida como los fariseos, dura, rígida, haciendo y deshaciendo cosas que no se nos marcan en la Biblia. Cuando tú y yo, teniendo este ejemplo, podemos saber y entender que lo que tenemos que hacer es lo que Jesús nos ha mandado, ni más ni menos, las enseñanzas de Jesús. Vivir, buscar lo que Jesús quiere para nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? ¿No las encontramos en el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento nos describe que Jesús va a venir, pero ¿en dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? En el Nuevo Testamento. Ambas son importantes, pero el Nuevo Testamento tiene preeminencia que el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos lleva, nos da la pista, nos enseña que Jesús va a venir, que Jesús iba a venir, pero el Nuevo Testamento nos describe a Jesús y sus enseñanzas. Por eso hay iglesias que por practicar las cosas del Antiguo Testamento se desvían, se pierden. Porque el Antiguo Testamento es bueno. Hay cosas muy interesantes. Pero ante todas esas cosas, Jesucristo es la prioridad. Y sus enseñanzas y la forma de vida que Jesús nos dice que tú y yo vivamos son bien claras, bien de manera literal en el Nuevo Testamento. Conforme al contexto, en el tiempo en el que Hebreos es escrito y llega a este capítulo 13, es porque había muchos hermanos creyentes que estaban dejando a Jesús a un lado y volvían a vivir las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y volvían a decir, no voy a comer esto porque me voy a contaminar, no me voy a vestir de esta manera porque me voy a contaminar, voy a empezar a guardar el día sábado una vez más. Y eso, en vez de acercarlos a Dios, los estaba alejando de Dios. Porque el único que nos puede acercar es Cristo. Es Cristo. Y entonces el autor de este libro es duro y tajante y nos dice, aprecien el sacrificio de Jesús. Y nos pone ese significado, ese simbolismo. Jesús tuvo que salir afuera del campamento para que tú y yo seamos salvos. Y las personas que estaban afuera del campamento eran personas malditas, sin Dios, sin esperanza, muertas en el pecado. Jesús lo hizo para que tú y yo fuésemos reconciliados con Dios. ¿Qué acción, qué obra, qué pensamiento es más fuerte y más poderoso de lo que hizo Jesús en nuestras vidas? No hay. Por el cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a leer los últimos 2 versículos y terminamos. 13 y 14. Dice la palabra del Señor, todos juntos: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Y se nos está diciendo en este versículo entonces, salgamos, no a buscar las obras, no a buscar la ley, salgamos a buscar a Jesús afuera del campamento, porque en Él tenemos verdad, porque en Él tenemos esperanza, porque Él es el quien nos conecta una vez más con Dios. Salgamos afuera del campamento llevando su vituperio, llevando su sufrimiento, llevando su humillación. Por eso Jesucristo dijo que debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de Él. Eso conlleva a dejar lo que yo pienso que está correcto. Eso nos lleva a dejar la manera en la que yo quiero vivir y sujetarme a la voluntad de Cristo y seguir atrás de Él. Y eso va a hacer que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos, porque cada uno de nosotros quiere lo mejor para cada uno. Pero tú y yo tenemos que dejar que Cristo decida qué es lo mejor para nosotros. Y eso cuesta, porque como personas queremos ser personas que tomen sus propias decisiones. Pero tú y yo ya no nos pertenecemos. Tu voluntad y mi voluntad ya no importa. Importa ahora la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Y con base a eso tenemos que sujetarnos, tomar la cruz y terminar la carrera. No va a ser fácil,
porque durante ese transcurso, durante esa carrera que tenemos que decir no a muchas oportunidades que parecen buenas. Tenemos que decirle no a ciertas amistades. Tenemos que decirle no a ciertas fiestas, actividades. Pero todo es por un buen mejor para nuestras vidas. Que a lo mejor no se va a reflejar en esta vida temporal, donde hay sufrimiento, donde hay enfermedades, donde hay hermanos enfermos, que se ora por ellos y gracias a Dios sanan, pero también hay otros muchos hermanos que se enfermaron y se oró por ellos y se ayunó por ellos, pero Dios decidió llevárselos. A lo mejor no en esta vida se va a reflejar el resultado de negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Cristo, pero sí se va a reflejar por toda la eternidad cuando estemos con Cristo. Ahí va a ser nuestra verdadera casa. Ahí es nuestra verdadera ciudadanía. Por eso dice este versículo 14, porque no tenemos aquí, en esta vida temporal, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, y la porvenir nos está hablando después de la muerte. Y eso me hace recordar y me hace invitarlos a que no nos aferremos a esta vida temporal, a que no nos aferremos a estos bienes temporales. Si los tienes y Dios te da la oportunidad de tener, de ser bendecido, qué bueno, pero no te aferres a ellos. No pienses que estos bienes son lo que vas a tener por toda la vida, porque algún día la vida se va a acabar. Aférrate a las cosas que son eternas. Sigamos adelante buscando la armonía, el amor, practicando la paz con nuestros hermanos, recordando lo que Jesús tuvo que humillarse y tuvo que vivir por nosotros. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a pedir perdón, a reconciliarnos con nuestros hermanos, cuando Cristo lo dio todo por nosotros. En esta hermosa tarde yo te pido, vamos a ponernos a cuenta con Dios. Si a lo mejor he ofendido a algún hermano, si he lastimado a algún hermano, ¿por qué no nos ponemos también a cuenta con Él? Busquemos la reconciliación, busquemos el amor, busquemos esa armonía que nos va a llevar a estar fuertes, a estar juntos. En los momentos buenos, como la que va a haber el domingo, todos están invitados. Hermana Josa, ahí le encargamos pozole o pancita, por favor. Está muy bueno, o chiles rellenos. Pero también nos va a ayudar a estar en los momentos duros, difíciles, que es cuando más nos necesitamos. Vamos a orar en esta hermosa tarde por la palabra que hemos visto. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nuestro corazón duro, nuestro corazón perverso, nuestro corazón malo es cambiado a un corazón de carne, a un corazón puro, a un corazón sin engaño, por medio de tu palabra, por medio del poder de tu palabra. Señor, y en esta hermosa tarde venimos ante ti, Señor, dándote gracias por la palabra que hoy hemos visto, dándote gracias porque podemos entender con mayor significado el sacrificio, la humillación de Jesús que tuvo que pasar por nosotros, que tuvo que salir fuera del campamento por amor nuestro, ser considerado una persona mala, perversa, aunque no lo fuera, pero pasó esa humillación por amor hacia nosotros. Padre, y en esta hermosa tarde te pedimos que tú sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que sigamos el ejemplo que Jesús nos ha dado, un ejemplo de un amor tan profundo, tan grande, tan magnífico, tan excelso, que dio su vida por nosotros. Permítenos, Señor, amarnos unos a otros. Y parte de ese amor hacia unos con otros es el tenernos paciencia, el perdonarnos, el buscar la armonía, la reconciliación, el ver por el bien de nuestro prójimo,
Por eso Jesucristo, cuando le preguntaron en qué se resumía la ley y los profetas, Jesús dijo: solamente en dos, en amarte a ti, amado Padre, y en amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos. Quita toda maldad, todo enojo, toda tristeza, todo desánimo, toda aspereza que puede estar desequilibrando, parando la armonía que pueda haber en la iglesia, Señor. Ayúdanos a amarnos, a tenernos paciencia, a tenernos amor, a ser misericordiosos unos con otros, a mantenernos con templanza en medio del conflicto, en medio del desacuerdo. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro ser y a seguir siendo luz en medio de la sociedad, en medio de las casas, de las familias que viven alrededor de esta iglesia y alrededor de nuestra casa, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Y te pido, Señor, que tú nos bendigas, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están pasando por algún conflicto, por un problema emocional, por algún problema de salud, por algún problema económico, Señor. Obra, Señor, de una manera milagrosa, con poder en nuestras vidas. Te amamos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.